el primer consejo que te voy a dar es que hagas una buena investigación de mercado. ¿Y qué significa esto? Que conozcas al cliente. Es decir, que entiendas, que conozcas, que sepas a quién le querés vender. Que definas a quién le querés vender. Que elijas. Y no me digas todas las mujeres del mundo, porque no está bien. Primero porque hay hombres que también usan press-on nails. Y segundo, porque yo entiendo que tu objetivo con el tema de las press-on y de cualquier emprendimiento donde y que con cualquier emprendimiento lo que queremos es generar dinero y cuanto más rápido mejor. Sí, ok. Pero para que justamente logres ganar dinero sostenidamente y más rápido, es muy importante que definas cuál es tu cliente ideal. Es decir, a quién le vas a vender. Y otra vez te repito, no me digas a todas las mujeres del mundo. ¿Por qué? Porque si vos apuntás a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Que nadie se va a detener a mirarte. En cambio, ¿vieron la frase el que mucho abarca poco aprieta? Bueno, exactamente eso. Es exactamente eso. Por ejemplo, en mi canal, donde me estás viendo, mi mercado, por así decirlo, son las manicuras. No son todas las mujeres del mundo. O sea, sí, me puede ver alguien que no es manicura y estoy diciendo, dije al principio que este curso no es solamente para manicuras, pero para que entiendas, yo hago videos para manicuras. Ahora, vos vas a vender uñas, press-on nails, para un determinado mercado. Que sí, el primer filtro es mujeres en teoría, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de mujeres? Y estas son las preguntas que tenés que hacerte cuando empieces a definir y a diseñar tu negocio. De esas mujeres, ¿qué edad tienen? ¿Están en edad adolescente joven? ¿Son jóvenes adultas? ¿Son madres que tienen hijos, entonces quizás uñas muy largas no irían más bien cortitas? ¿Son mujeres ejecutivas, empresarias que trabajan en un trabajo de oficina? ¿O son mujeres que hacen manualidades, que son amas de casa, que hacen tareas de limpieza? ¿O te vas a dedicar a novias y vas a hacer uñas para novias y quizás para eventos? Entonces haces las de las novias y las de los invitados a la boda y las quinceañeras y bla 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 bla. O te vas a dedicar a hacer uñas para la tercera edad, por ejemplo. Entonces, puede ser, porque siempre hay excepciones, siempre. Pero ¿qué pasa? En general, cada grupo etario y aparte grupo de actividades es como que tienen algo en común. En general los diseños son del mismo estilo. Ahora sí, por ejemplo, vos haces caricaturas en las uñas, quizás no hace falta que delimites tu mercado según las edades y actividades que hagan, sino más bien lo estás delimitando desde el punto de vista de lo que estás ofreciendo. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero es importante que entiendan esto, porque esto es una de las claves que va a hacer que su negocio tenga éxito. Que entiendan a quién están apuntando. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo defino cuál es mi cliente ideal, o sea, por ejemplo, novias y uñas para fiesta. En general, las uñas para fiestas suelen ser diseños elegantes, con brillo, con cristales, con cosas. En general te van a comprar un set que combine con colores que, por ejemplo, los colores del vestido o de los zapatos y de la bolsa, la cartera, etc. Y quizás para una boda o para una fiesta de 15, un evento de fin de año, etc., no se pongan uñas con caricaturas o con unicornios, por ejemplo. ¿Sí? Puede pasar, siempre puede pasar. Estoy poniendo ejemplos. Entonces, si por ejemplo yo
me voy a dedicar a hacer uñas para fiesta, todos mis sets van a ser con temáticas para fiestas. O sea, me voy a basar e inspirar en vestidos de fiesta y en cosas que resalten en los eventos. Por supuesto, siempre vas a tener que tener un set en French y uno en nude, porque siempre va a haber, así como en el gabinete, lo que más nos piden es French y color nude. No se crean que no les va a pasar con las press-on. Entonces, podés hacer las uñas de fiesta, y si te gustan las uñas de caricatura, haces una o dos, pero que sea sutil, que tenga que ver, que no se corra tanto del estilo. Y si no, probás en el medio de todas esas, tirás una de esas a ver qué pasa. Quizás hay alguien que, además de necesitar uñas para fiesta, aparte le gustan las caricaturas y por ahí las quiere para otra cosa. Está bien, pero ¿qué pasa? Focalízate en un mercado para empezar. Eso va a hacer que a la gente que esté interesada en eso en particular te siga, se conecte con vos, y que cuando tenga un evento, una fiesta o lo que sea, sepa que fulanita hace press-on nails de cualquier cosa, básicas, sencillas, casuales, comunes, etc. Pero para la fiesta, menganita hace específicos. Entonces, si se dedica a eso y hace de ese estilo, tiene que saber. Mejor le compro esa, que es específica. Por lo menos se dedica a eso. Eso es lo que solemos pensar desde el punto de vista cliente. Entonces, la clave de esto es sentarte del lado que está el cliente y pensar qué es lo que al cliente le gustaría ver, qué es lo que le gusta, con qué lo puedo atraer. Entonces, con eso le vas mostrando que dentro de tu nicho, o sea, el mercado, o sea, tu selección, tu segmentación del mercado, vos sos la que más sabe. Entonces, te va a terminar eligiendo a vos. Y si esa persona te sigue en las redes, por ejemplo, es porque le gustaron tus diseños, se siente identificada con eso, y por ahí esa persona que te sigue nunca te compre porque no se le dio la oportunidad, porque no puede económicamente o por lo que fuera. Pero esa persona, por ejemplo, yo estoy tomando un café con una amiga y le cuento, es que tengo una fiesta pero no tengo tiempo de ir a la manicura, así que me voy a encargar unas press-on nails, y vos me sabés, vos sos la seguidora de esta página que te digo, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a decir? Pará, yo sigo una página que hace uñas para fiestas. Está buenísima, tomá, te paso el Instagram, seguila. Y vos vas a decir, pero no sé, qué sé yo, no sé cuánto. Pero piensen, cuando están charlando con amigas y tu amiga te dice que quiere una blusa que sea azul con lentejuelas y piripipí y un moño acá y para papá. Y nosotras vimos, haciendo scroll en el feed de Instagram hace 4 días, una foto de una blusa muy parecida a esa, de un showroom que seguimos, al que quizás nunca fuimos y seguimos de casualidad por un sorteo, porque sí o por lo que fuera, al que nunca compramos, ni sabemos de qué se trata, pero ¿qué pasa? Lo vimos y mi amiga necesita eso. Entonces, ¿qué hago? Conecto a mi amiga con esa página. Eso se llama referir. ¿Vieron cuando escuchan lo de los programas de referidos y ese tipo de cosas? Bueno, inconscientemente estamos refiriéndola. Entonces, ¿a qué voy con todo este piripipí? A que es importante que cuando en tus redes sociales hagas publicaciones, esas publicaciones conecten con tus seguidores. Por eso yo les digo siempre a las que ya me conocen que no sirve de nada esto que se puso de moda ahora también, de que en los grupos de Facebook ponen las manicuras. Me hice una página y tengo 10 seguidores, síganme, y le siguen abajo y pongan sus Instagram que la sigo y me siguen y te sigo. Me hace acordar a la época del fotolog de Feamete Feo, que no sirve de nada. ¿De qué sirve tener 800 seguidoras
que sea mi competencia. O sea, hello. Aparte, YouTube, ya estoy quemada de plataformas. Aparte, Instagram, el algoritmo de Instagram lo va a tomar muy mal. Porque, ¿qué pasa? No es importante la cantidad de seguidores que tengamos. Lo que es importante es las interacciones que tenga nuestra publicación. Es decir, los comentarios que tengan. Si por ejemplo, a mí me siguen 50.000 personas, yo publico una foto y 5 personas le dan me gusta y no tiene ningún comentario en la primera hora, esa foto no la vio más nadie. Instagram no se la muestra a nadie. Y excepto que tengas un acuerdo de por vida con esas personas que te siguen porque sí y para nada, de que cada vez que subas una foto estén ahí al instante y te ponen un comentario largo y no sé qué, y que no sea siempre el mismo, porque si no lo considera spam. Eso no tiene interacción, no le sirve a Instagram. Es como algo ficticio. Y eso te perjudica tu cuenta, porque después darle vuelta es un cachito más difícil. Pero no te preocupes, ya vamos a ir viendo cómo ir toqueteando las redes para lograr que vendamos a través de las redes. Porque, como te decía, a partir de ahora vos vas a abrir un negocio virtual en el que vas a ofrecer productos a través de redes sociales y después, bueno, decisión tuya si querés o no abrir una tienda online. Está bueno, te da un poco más de chapa, pero tener una tienda online no lo veo tan fundamental como tener una página web. Y me vas a decir, ay, una página web es re antigua y no sé qué. No, estás equivocado. Que tu marca tenga una página web es algo que va a hacer, primero, que te veas recontra, super, archi, mega profesional al lado del resto. Y segundo, lo que va a hacer esto